Patología quirúrgica del intestino delgado, ¿no es cierto? No me confundir. También esta clase creo que es de hoy, o no sé cuánto les debía, pero ya. Vamos a con esta ya les completo. Ya, la patología quirúrgica del intestino delgado. Ya, el intestino delgado es una estructura tubular que se extiende desde el píloro al ciego. ¿Listo? Cuya longitud va más o menos de 4 metros a 6 metros. Y se va a dividir en duodeno, yeyuno e ilio. El duodeno va a ser el segmento más proximal y va a estar situado en el retroperitoneo, una parte de él, ¿no? ¿Cierto? Y el yeyuno y el ilio se encuentran dentro de la cavidad peritoneal, fijados al retroperitoneo por el mesenterio. A nivel de anatomía macroscópica, la irrigación del duodeno va a hacerse a través de las ramas de las arterias celíacas y de la mesentérica superior. La irrigación de la porción distal del duodeno, del yeyuno y del ilio se da a través de la arteria mesentérica superior. Las venas mesentéricas superiores se van a encargar del drenaje venoso. Esta linfa drenada por los ganglios linfáticos mesentéricos hasta la cisterna del quilo, después a través del conducto torácico y por último en la vena subclavia izquierda. La inervación parasimpática y simpática del intestino delgado proviene del nervio vago y de los nervios esplénicos. Entonces, como ven en esta figura, el yeyuno va a tener ese tipo de irrigación. No sé si ustedes ven una irrigación arqueada, a diferencia del ilio, que son irrigaciones casi terminales, más irrigaditas, es como una telaraña, ¿ya? A nivel estructural, o sea, no hay un límite que diga aquí es el yeyuno y aquí es el ilio, ¿no? Pero nos vamos fijando en las mucosas, que también va cambiando y el ilio es un poco más, tiene distinta estructura. A nivel histológico, la pared del intestino delgado consiste en 4 capas distintas, como la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa, ¿ya? Como se ve aquí. Eso ustedes también ya lo han llevado, así que es un recuerdo nada más. La mucosa es la capa más interna y consiste en 3 capas, el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. El epitelio está expuesto a la luz intestinal y es la superficie a través de la cual ocurre la absorción desde la luz y la secreción hacia la misma. La lámina propia es adyacente al epitelio y consiste en el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo y una población heterogénea de células. Está delimitada de la submucosa más externa por la muscular de la mucosa, una hoja delgada de células de músculo liso. Sabemos, ¿no? Membrana de la mucosa, la muscular externa, la capa longitudinal, ¿ya? Este es un recuerdito que ustedes ya lo han hecho en histología, así que no olvidar. A nivel de embriología, el primer precursor identificable del intestino delgado es el tubo intestinal embrionario, que se forma a partir del endodermo dentro de la 4ª semana de gestación. El tubo digestivo se divide en intestino anterior, medio y posterior. ¿Ya? Aparte del duodeno, que es una estructura del intestino anterior, el resto del intestino delgado deriva del intestino medio. El tubo intestinal comunica inicialmente con el saco vitelino. Sin embargo, la comunicación entre estas dos estructuras se reduce alrededor de la 6ª semana para formar el conducto vitelino. El saco vitelino y el conducto vitelino suelen obliterarse hacia el final de la gestación. La obliteración incompleta del conducto vitelino da por resultado la gama de defectos relacionados con los divertículos de Meckel. En la 4ª semana de gestación, el mesodermo se separa del embrión. La porción del mesodermo que se adhiere al endodermo forma el peritoneo visceral, en tanto que la porción adherida al ectodermo constituye el peritoneo parietal. Esta división mesodérmica forma una cavidad celómica que es la precursora de la cavidad peritoneal. En la 5ª semana de gestación ocurre una herniación extracelómica del intestino en desarrollo. Durante las semanas siguientes, el intestino continúa alargándose y se retrae de nuevo hacia la cavidad abdominal en la 10ª semana de gestación.
Después, el duodeno se vuelve una estructura retroperitoneal. La extrusión y la retracción coinciden con una rotación del intestino de 270 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj, con respecto a la pared posterior del abdomen. Esta rotación explica la ubicación usual del ciego en el cuadrante inferior derecho y la unión duodeno-yuyunal a la izquierda, en la línea media, como vemos acá, ¿no es cierto? Acá se va a formar, en estas figuras van a haber rotaciones del intestino durante el desarrollo. En el transcurso de la quinta semana de gestación se hernia el intestino en desarrollo fuera de la cavidad celómica, acá está, y comienza a rotar en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿ya? El eje de la arteria mesentérica, en el eje de la arteria mesentérica superior. Aquí está. El conducto vitelino que se comenzó a herniar y comienza a rotar. En las figuras B y C continúa la rotación intestinal, ¿listo? ¿Ya? A medida que el colon transverso en desarrollo pasa delante del duodeno en desarrollo. Entonces, acá queda el duodeno hacia la zona retroperitoneal. Aquí, esa es la posición final del intestino delgado y el colon resulta de una rotación de 270 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj del intestino en desarrollo y su retorno a la cavidad abdominal. Aquí ya todo el intestino ingresa otra vez a la cavidad abdominal y esto casi ya es las posiciones finales que adopta el intestino, ¿no? Delgado. Ojo acá, en este tiempo también de rotaciones, acá también se puede presentar anomalías genéticas, ¿no? Que ustedes ya más adelante lo van a ver. Las arterias y las venas celíacas y mesentéricas superiores derivan del sistema vascular vitelino. El origen de las neuronas que se encuentran en el intestino delgado es el de las células de la cresta neural que comienzan a migrar alejándose del tubo neural durante la tercera semana de gestación. Estas células de la cresta neural penetran en el mesénquima del intestino primitivo anterior y luego migran al resto del intestino. La luz del intestino en desarrollo se oblitera durante la sexta semana del embarazo a medida que se acelera la proliferación del epitelio intestinal. En la novena semana del embarazo se forma la luz del intestino. Los errores en esta recanalización suelen explicar los defectos como membranas y estenosis intestinales. Durante la novena semana de gestación, el epitelio intestinal desarrolla características específicas del intestino, como las estructuras de cripta y las vellosidades. Pero ¿por qué es importante el intestino? Se dice que el intestino ya no es como... el intestino ya es todo un sistema, es un órgano, ¿no? Que tiene bastantes funciones fisiológicas, tanto digestión, absorción e incluso inmunitarias, ¿ya? En la digestión y absorción, los solutos pueden atravesar el epitelio mediante transporte activo o pasivo. El transporte pasivo de solutos ocurre por difusión o convección y es impulsado por los gradientes electroquímicos que existen. El transporte activo es la transferencia neta de solutos dependientes de energía sin un gradiente electroquímico o contra el mismo. El transporte activo se lleva a cabo por vías transcelulares a través de las células, en tanto que el transporte pasivo se efectúa por vías transcelulares o paracelulares entre las células o a través de las uniones firmes. El transporte transcelular requiere que los solutos atraviesen las membranas celulares mediante proteínas de membrana especializadas, como canales, portadores y bombas. En el intestino delgado ingresa a diario 8 a 9 litros de líquido. Casi todo este volumen está constituido por secreciones salivales, gástricas, biliares, pancreáticas e intestinales. En condiciones normales, el intestino delgado absorbe casi el 80% de todo este líquido y deja alrededor de 1,5 litros que va a pasar al colon. ¿Ya? Aquí está. La ingestión más o menos nosotros tomamos 2 litros al día, la saliva va a tener más o menos 1,500 y las secreciones gástricas 2,500. Todo esto va a pasar al intestino delgado y más adelante se va a agregar la bilis en 1,500, incluso más, por las secreciones pancreáticas 1,500, secreciones del intestino delgado 1,000 y se va a absorber por el intestino delgado 7,500, ¿no? Aproximadamente 1,500 se van al colon. Se supone que las gradientes osmóticas, creadas principalmente por la absorción transepitelial activa de sodio, impulsan la absorción de agua. Es por eso que no va a haber absorción de agua por el intestino. En cambio, la secreción intestinal de agua estaría impulsada por gradientes osmóticos, generando sobre todo por la secreción transepitelial del cloro. Casi todo el transporte intestinal de agua ocurrirá
ocurre a través de la vía transcelular. El sodio, la actividad de la enzima sodio, potasio, ATPasa, que se localiza en la membrana vasolateral e intercambia 3 sodios intracelulares por cada 2 potasios extracelulares en un proceso dependiente de energía. Genera el gradiente electroquímico que impulsa el transporte de sodio desde la luz intestinal hasta el citoplasma de los enterocitos. Yo creo que eso todos lo han visto en bioquímica, en biología. Entonces, las funciones principales del intestino: hace digestión y absorción de carbohidratos. ¿Qué pasa, no? Por la dieta, yo consumo almidones en la dieta, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a hacer el intestino? Va a comenzar a degradar por enzimas que tenemos, ¿no? Yo como, digamos, mi papa, mi camote o un almidón, ¿no? Va a comenzar a ser degradado por la amilasa salival y la amilasa pancreática y va a convertir estos carbohidratos complejos en olisacáridos, en maltosa, en maltotriosa y dextrosas límite alfa. Esta es una vía, pero tiene otra vía cuando consume la sacarosa y la lactosa. Entonces también esta digestión va a ocurrir en el duodeno y el yeyuno. Por las hidrosalasas de borde de cepillo, ¿ya? Esto va a convertirse en carbohidratos más simples, en glucosa, galactosa y fructosa, los que van a hacer que se absorba, ¿no? Esto se va a absorber en el epitelio por vía transcelular y son expulsados por difusión facilitada. ¿Hacia dónde? Al sistema venoso. Esto va a ocurrir en el duodeno y el yeyuno. ¿Dónde se va a digerir o se va a captar? Ay, caray. La digestión y absorción de las proteínas. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo también tomo mis alimentos proteicos, proteínas, en la alimentación va a venir otra enzima, que es la pepsina, que lo va a degradar en polipéptidos o también en aminoácidos, en dos formas, ¿no? En polipéptidos y aminoácidos. Cuando ya vienen otras enzimas, como la tricima, la quinotricima, la elastasa, la carboxipeptidasa A y B, todos estos polipéptidos se van a convertir en oligopéptidos, ¿no? Más aminoácidos. Y se van a ir, van a encontrar en las células de borde de cepillo la peptidasa, que va a degradar en aminoácidos simples. ¿Ya? Y lo van a degradar en dipéptidos, más tripéptidos y aminoácidos simples, y los cuales se van a absorber. Lo importante acá es la captación de glutamina a través del enterocito. Entonces, también acá se capta la glutamina, ¿no? El enterocito va a captar todo esto, va a absorber. Pero para eso tiene que haber una degradación, como ya les expliqué. ¿Cómo se van a absorber y se van a digerir las grasas? Las grasas, igual, que son triglicéridos en cadena, que se van a absorber por vía oral, va a venir otra enzima, que es la lipasa gástrica, la lipasa pancreática, y la va a degradar en ácidos grasos de cadena larga y en monoglicéridos. Cuando tenemos dos tipos de grasas, ¿no? Triglicéridos de cadena larga o los triglicéridos de cadena corta y cadena mediana. Estos son absorbidos inmediatamente, los de cadena corta y cadena mediana. En cambio, los otros, los de cadena larga, tienen que pasar ciertas degradaciones, ¿no? Al ser convertidos en ácidos grasos de cadena larga y monoglicéridos, van a ser absorbidos. Los triglicéridos van a ser resintetizados en los enterocitos, van a formar el kilo que se van a hacer los linfáticos. En cambio, los triglicéridos de cadena corta y de cadena mediana van a ser absorbidos inmediatamente y se van a ir a la sangre venosa portal. Acá también se va a absorber las que son las vitaminas y los minerales. Primero, la vitamina B12, que se va a unir a la proteína R derivada de la saliva. En el duodeno, las enzimas pancreáticas hidrolizan a la proteína R y entonces la cobalamina libre ya se puede unir al factor intrínseco derivado de las células gástricas parietales. Las enzimas pancreáticas son incapaces de hidrolizar al complejo de cobalamina y el factor intrínseco, por lo que puede llegar al hilo terminal, el cual expresa receptores específicos para el factor intrínseco, ¿ya? Debido a que se requiere cada uno de estos pasos para asimilar la cobalamina, la resección gástrica, la derivación gástrica y la resección esiliar dan como resultados carencia de vitamina B12. Ustedes van a dar cuenta que pacientes que son operados de mangas gástricas o que son operados para el bypass gástrico, para las reducciones de peso, tienen toda la vida colocarse vitamina B12, porque no hay absorción, ¿no? Ya que necesita parte del estómago para que puedan degradarse las
Y como en estas operaciones se retira esa parte, yo tengo que tener siempre mi vitamina B12 exógena. También se absorbe mediadores por transportador, o sea, el ácido ascórbico, el folato, la tiamina, la riboflamina, el ácido pantetoico y la biotina son absorbidos por mediadores de transportador. Las vitaminas liposolubles como la A, B y la E se absorben mediante difusión pasiva. En cuanto a la vitamina K, esta se absorbe tanto por difusión pasiva como por captación mediada por transportadores. El calcio se absorbe tanto por transporte transcelular como por difusión paracelular. El duodeno es el sitio importante de transporte transcelular. El transporte paracelular se presenta en todo el intestino delgado. El hierro y el magnesio se absorben por vía transcelular, como por la paracelular. Un transportador de metales divalentes capaz de llevar fierro, zinc, manganeso, cobalto, cadmio, cobre, níquel y plomo, que se localizan en fechas recientes en el borde del cepillo intestinal, parte de la absorción transcelular de estos iones. Las funciones de barrera e inmunitaria, que es otra función que tiene el intestino. Entre los factores que contribuyen a la defensa epitelial se encuentran la inmunoglobulina A, las mucinas y la impermeabilidad relativa del borde del cepillo de la membrana y de las uniones estrechas por macromoléculas y bacterias. El componente intestinal del sistema inmunitario, que se conoce como tejido linfoide asociado con el intestino, o sea, el GALT, contiene más del 70% de las células inmunitarias del cuerpo. El GAL se divide conceptualmente en sitios inductores y efectores. Los sitios inductores comprenden las placas de Peyer, los ganglios linfáticos, mesentéricos y los folículos linfoides aislados, más pequeños, dispersos en la totalidad del intestino delgado. Las placas de Peyer son acumulaciones macroscópicas de folículos de células B y áreas de células T, interrecurrentes, situadas en la lámina propia del intestino delgado, sobre todo en el ilion distal. Un epitelio especializado cubre las placas de Peyer. Este epitelio contiene células M. Las células plasmáticas que producen inmunoglobulina A derivan de las células B y se localizan en la lámina propia. Las células T, CD4 y las células T, CD8 también se localizan en la lámina propia. Otra función que cumple el intestino es la motilidad, ¿no? Esto es sobre todo para los cirujanos, ¿no? Nos interesa mucho la motilidad después de las operaciones. Los miocitos de las capas musculares del intestino están coordinados tanto eléctrica como mecánicamente en forma de sincitos. Las contracciones de la muscular propia, la contracción de la capa muscular longitudinal externa se da por el acortamiento del intestino. La contracción de la capa circular interna da por resultado el estrechamiento luminal. Las contracciones de la muscular propia son las que originan el peristaltismo del intestino delgado. Las contracciones de la muscular de la mucosa contribuyen a la motilidad de la mucosa o de las vellosidades, pero no de la peristalsis. Ojo. Los mecanismos reguladores que impulsan la motilidad del intestino delgado consisten en los marcapasos intrínsecos para el intestino delgado y señales neurohumorales moduladoras externas. Las células intersticiales de Cajal son células mesenquimatosas, pleomórficas, localizadas en la muscular propia del intestino que generan la onda eléctrica lenta, un ritmo eléctrico básico o potencial que establece el paso. Esta onda desempeña una función de marcapasos para establecer la ritmicidad, fundamentalmente en las contracciones del intestino delgado. La frecuencia de la onda lenta varía a lo largo del eje longitudinal del intestino. Sus valores van de 12 ondas por minuto en el duodeno a 7 ondas por minuto en el ilion distal. También posee el intestino función endocrina. Por ejemplo, ¿no? Tiene péptidos reguladores representativos que se originan en el intestino delgado, como la somatostatina, que su origen es en las células D y que va a inhibir la secreción y la motilidad gastrointestinal y el riesgo esplánico. La secretina, que se origina en las células S, estimula la secreción pancreática, exocrínica y estimula la secreción intestinal. La colecitocinina, que se origina en las células T, estimula la secreción pancreática exocrina, estimula el vaciamiento vesicular e inhibe la contracción del esfínter de Oddi. La motilina, que se encuentra en las células M, estimula la motilidad intestinal. El péptido YY estimula
En las células L inhibe la motilidad y las secreciones intestinales. El péptido 2, parecido al glucagón, se encuentra en las células L, estimula la proliferación del epitelio intestinal, y la neurotensina, que se encuentra en la célula N, estimula la secreción pancreática y biliar, inhibe la motilidad del intestino, estimula el crecimiento de la mucosa intestinal. Ya acá en este cuadrito más o menos es un resumen de toda la función endocrina que tiene el intestino delgado. Pero también tiene otra función el intestino delgado, que es la adaptación intestinal. ¿Ya? El intestino delgado tiene la capacidad de adaptarse en respuesta a las diversas exigencias que imponen las condiciones fisiológicas y patológicas. Un hecho de particular importancia para muchas de las enfermedades, la adaptación que se observa en el remanente intestinal después de una resección quirúrgica, una porción grande del intestino delgado, una resección masiva del intestino delgado. En un plazo de pocas horas después de la resección, el remanente de intestino delgado manifiesta evidencias de hiperplasia celular intestinal. Poco tiempo después se alargan las vellosidades y aumentan el área de superficie de absorción intestinal y mejoran las funciones digestivas y de absorción, ¿no? Mira la maravilla. Esto es importante cuando nosotros hacemos resecciones intestinales. Entonces, el paciente, cuando hacemos resecciones intestinales muy grandes, a veces el paciente hace síndrome de intestino corto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos hasta cierto tiempo, hasta cierta medida que tenemos que hacer la resección intestinal. Ya no vamos a sacar todo, pues, ¿no? Tenemos que dejar algo para que haya una correcta un ratito, por favor, me están llamando, un ratito, un minutito, me están llamando. Ya, continuamos, sí, es que me estaban llamando. Ya, ahora sí. Entonces, cuando nosotros hacemos resecciones intestinales, tenemos la capacidad, o el intestino tiene la capacidad de poder adaptarse, ¿no? Para poder nutrir o para tener esas vellosidades que puedan absorber los nutrientes que nosotros comemos por la dieta, ¿ya? Saben que es de 4 a 6, yo creo que hasta 1 metro máximo, hasta, bueno, menos del 30%, ya. También tenemos lo que son las enterostomías. ¿Qué son las enterostomías? Como les decía, ¿no? Dependiendo de la enfermedad, por ejemplo, a veces cuando tenemos infecciones intestinales, abdominales, de intestino delgado, tenemos que hacer ese tipo de operaciones. Es decir, abocar un segmento del intestino delgado al exterior a través de la pared abdominal. ¿Por qué se hace estas enterostomías? Se hace, por ejemplo, en pacientes que necesiten alimentarse. Por ejemplo, que tenga un paciente que no pueda alimentarse por vía oral, digamos que tenga una fractura maxilofacial, no sé, que tenga una adenocarcinoma de esófago, o que sea un paciente que tenga una estenosis severa, ¿no? De repente por ingesta de cáusticos, que no pueda alimentarse por el esófago, por el estómago, por la boca, entonces yo tengo que hacerle una enterostomía para poder alimentar. Otra también para descompresión, ¿no? Por ejemplo, mi paciente tiene síndrome pilórico o tiene una obstrucción a nivel del esófago o a nivel gástrica, entonces yo hago esta enterostomía para descomprimir el estómago para que pueda este paciente evitar que haya mucho refluido o evitar que se obstruya. Y la otra también para protección de anastomosis en cirugías gástricas o duodenales, ¿ya? Entonces vamos a ver qué tipo de enterostomías tenemos. Las enterostomías se pueden clasificar por su localización, por su función o por el tiempo. Ay, no sé si me escuchan. Sí, ya. Por su localización puede ser proximal, a nivel del yeyuno.
o distal a nivel del ilion. Por su función, pueden ser parciales o totales. Por sus parciales se le llama la enterostomía en asa. Totales, enterostomía terminal. Y por el tiempo puede ser temporales o definitivas. O sea, temporales es que yo pueda después de hacerle la yeyonostomía, a la duodenostomía, pueda yo entrar después de 6 meses o un año, o de repente cuando el paciente esté preparado, y volver a hacer la restitución intestinal, ¿no? Esas son temporales. Pero definitivas es cuando ya el paciente se va a quedar con esta enterostomía por toda su vida. ¿En qué pacientes puede pasar esto? En pacientes que tengan cáncer, con un cáncer avanzado, que no pueden alimentarse, tienen un tumor enorme ahí. Entonces, este paciente solo va a quedar ya definitivamente con esta enterostomía, ¿ya? Entonces, acá tenemos la hilostomía. Esta se realiza a nivel del hilio, ¿ya? Y se realiza una incisión en fosa ilíaca derecha mediante una incisión de McBurney, y la sección del intestino se realiza a nivel del cielo. Según el tiempo de permanencia, la hilostomía puede ser temporal, hilostomía en asa, o definitiva, hilostomía a lo loco. O sea, estas hilostomías se van a hacer en pacientes con obstrucción intestinal alta, obstrucciones de intestino delgado, de repente también intestino grueso, que no podemos nosotros manipular más. En quienes más o menos se hacen hilostomías, por ejemplo, pacientes con cáncer, ¿no? Que tengan un cáncer avanzado, que yo no pueda manipular muy bien el abdomen, tengo que hacer este tipo de hilostomía. Aquí está la técnica, como le dices, también se hace como una incisión de McBurney, pero también lo puedes hacer a nivel transversal. ¿Qué características tengo que tener para hacer mi hilostomía? Ver que la pared esté sana, ¿no? No puedo hacer esta hilostomía en una pared porque tenga, no sé, lesiones, me infecta, ¿no? Acá está la hilostomía en asa, que le dicen, esta es la de arriba, ¿no? Se apertura el hilio, sale hacia la luz, hacia la pared, ¿ya? Y esta es la hilostomía a lo Bruch, ¿no? Se fija a pared. Y a veces van a ser, a veces ya son permanentes, las otras son las de arriba, pueden ser temporales. La yeyonostomía. Esta también nos sirve, eso se da a partir en el yeyuno. ¿Para qué nos sirve mayormente? Para alimentar al paciente cuando no se quiera que pasen los alimentos por el estómago, ¿no? Ya les decía, ¿no? Por ejemplo, pacientes que han bebido, no accidentalmente, ¿no? Mayormente hemos tenido pacientes que porque intento de homicidio, quieren asesinarse, intento de suicidio, ¿no? Han bebido cloro o han bebido material ¿cómo se dice esto? Batería de carros, que es una sustancia muy alcalina, entonces hacen que toda esta zona del esófago no funcione, está quemada totalmente, ¿no? Este tipo de pacientes se indica la yeyonostomía, y obviamente también pacientes que tengan cáncer, que yo no pueda pasar la alimentación, ¿no? Esto me ayuda para alimentarlos a los pacientes. ¿Qué técnicas tenemos? Yeyonostomía tipo Witzel, yeyonostomía de Marwell y la yeyonostomía de Stamm. La técnica de Witzel, ¿qué se hace? ¿No? Como ven acá, en el intestino se va a formar una bolsita de tabaco por donde va a ingresar una, ¿cómo le puedo decir? Va a ingresar una sondita que va a ir directo al intestino para poder yo alimentar. Esto se va a ir hacia pared, o sea, tengo que hacer una pequeña bolsita de tabaco, es decir, puntos alrededor donde yo voy a hacer el huequito en el intestino para que ingrese la sonda para poder sacarla. Esta es la tipo Witzel, ¿no? Para poderla sacar. ¿Qué hace? Ingresa la sonda, ingresa la puntita en el huequito, pero le hago como un pequeño túnelcito alrededor del intestino para poderla fijar, para que no se jale. Y esta va a salir hacia la pared, la fijo en pared. ¿Ya? Por ahí me va a servir para alimentar. Como le dije, ¿en qué pacientes? En pacientes que no puedan usar el estómago, que sean estos pacientes, por ejemplo, ¿no? Como les dije, intento de suicidios, que toman sustancias alcalinas o muy ácidas que me han lastimado el esófago, o también pacientes con cáncer de estómago, de esófago, porque ya es difícil, ¿no? Alimentarlos. Tenemos la de Maxwell, que también es así, es una sondita que se introduce por un agujero pequeño en el intestino delgado, ¿ya? Y esta va a ir hacia afuera. Y por esta sondita puedo alimentar a mi paciente. O también se puede dar igual. Más bien aquí hay una diferencia. Acá el intestino lo pego a la pared.
¿no? Igual que en el otro, pero el otro es como una tunelización dentro del mismo duodeno, del mismo intestino, perdón. Y la técnica de Stan, que es la más simple, ¿ya? Que igual se apertura cavidad, se hace un pequeño orificio, como una bolsa de tabaco, igual se pone puntos alrededor de donde donde se va a hacer el orificio para que entre la sonda, entra la sonda, se cierra y se va hacia afuera. Es la más simple de todas, y también se da en pacientes con tipo de cáncer, ¿no? Que no necesito un tiempo muy prolongado en cirugía, necesito que sea para alimentación o necesito que por ahí puedas descargar también. Digamos, cuando tengo una cirugía de, digamos, una derivación bilodigestiva de repente, una derivación o una cirugía muy grande y necesito que el estómago me ayude a drenar, también se puede hacer en el estómago y es más fácil, ¿no? Va a drenar el líquido del estómago para evitar que haya una obstrucción. ¿Qué complicaciones pueden tener estas técnicas? La incontinencia. ¿Qué ha pasado? Que al ajustar la sutura en la mucosa o en el intestino, ha sido un ajuste imperfecto y se va a salir por ahí el líquido hacia el abdomen y me va a provocar una peritonitis. Una hemostasia deficiente o presencia de hematomas. No he sido tan generoso con el intestino, no lo he tratado bien, he tenido una mala técnica quirúrgica y he hecho que se sangre. Por ejemplo, ustedes ven, ¿no? Ustedes han visto cómo se irriga el intestino. ¿No? Pues no he sido bueno con esa, no he visto esa anatomía, esa parte quirúrgica, y como nada le hice nada más y no le hice una buena hemostasia, ¿no? Y puedo presentar un hematoma. Entonces va a haber una incontinencia. O falta de asepsia, tampoco mis materiales no han sido esterilizados de buena forma, ¿no? O he manipulado mal, he manipulado, o por ahí o ves, se me abrió el intestino y con ese mismo guante cochino he hecho mi sutura de mi intestino. Otra complicación, obstrucción intestinal. ¿Cuándo puede ocurrir? ¿Por qué? Porque ha habido una sonda muy gruesa, ¿no? En el intestino, ¿no? He metido una sonda demasiado gruesa que no pasaba o que se atascaba con el intestino. Falta de fijación del intestino a una extensión suficiente, mala ubicación de la ileostomía cerca al ángulo de Trace. Cuando la ileostomía es muy cerca al ángulo de Trace, ¿no? Va a provocar obstrucciones intestinales. ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso. También para fijar el intestino. De repente he fijado el intestino, o sea, he hecho mi ginostomía, pero no le fijaba a la pared. Me dejo entender, a la pared del peritoneo. Tengo que fijarla, no dejar un huequito. Por ahí se puede meter otro intestino o el epitelo y va a ser una obstrucción intestinal más adelante. Y como hemos dicho, peritonitis, ¿no? Que es una complicación muy severa. ¿Qué ha pasado? No ajusté bien mi sutura, no hice una correcta sutura, o también ajusté demasiado la sutura que lastimé el tejido del intestino y se puede abrir. Mala asepsia, ¿no? O acudadura del intestino. ¿Qué pasó? Que el intestino, donde yo voy a colocar mi sonda para alimentación o hacer mi ginostomía, se acodó o tenía más abajo una retracción. Entonces, también va a hacer que esto vaya a rebosar. Cuando yo le alimente al paciente, se rompa las suturas y me forme una peritonitis. Entonces, eso hay que tener cuidado. Siempre con una técnica quirúrgica adecuada, eso va a depender también del cirujano. ¿Ya? Y eso es todo de las dos. Ay, caramba. Ya. Eso es todo, chicos. Espero haberlo resumido bien y espero que hayan entendido. Ok, ay, te debo más ratito. Ahorita mejor te mando lo del manejo de politraumatizado, ¿ya? Y estas dos más. Antes, sí, antes de que me olvide, ¿ves? Tú no me haces acordar. Yo les pregunto a mis chicos de mi rotación, me dicen que no han leído, no han hecho la clase de traumatizado, politraumatizado 2. Con los asesinos. ¿Ya? Ok, les voy mandando. Chao, cuídense, estudien, por favor. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Una pregunta antes que te vayas. ¿Cuándo es el examen de cirugía? ¿Les ha dicho algo, doctor Mireles? Uy, tienen tiempo. Esperemos que salgan bien. Ok, chao, chao.